esta carta que en medio de una ciudad, como hemos visto y como vamos a ver hoy, en medio de una isla totalmente en conflicto por muchas situaciones, hombres corruptos, hombres sin moral, ¿no? Gente en la cual la mentira incluso era casi hasta un valor, era algo bueno. Pero Dios encarga, como vimos la semana pasada con nuestro pastor Josué, Dios a través del apóstol Pablo le encarga a Tito quedarse ahí y enderezar ciertas cosas, enderezar cosas que en medio de las iglesias en Creta, recuerda, no era una sola iglesia, era una isla, y en cada una y en la isla había diferentes ciudades, diferentes más bien como pueblos, diferentes regiones, y la encomienda de Tito era que en cada una de esas iglesias él pusiera autoridades que no habían sido puestas, como vimos la semana anterior, no por negligencia de Pablo o del mismo Tito, sino porque justo este era el tiempo oportuno dado por Dios para poner estas autoridades, para que el Señor cumpliera ahora ese propósito en medio de la iglesia en Creta, y no solo en medio de la iglesia, finalmente en medio de esa isla, en medio de esa comunidad, ¿no? Algo importante que tenemos que recordar en el saludo que también estudiamos ya, en el saludo que Pablo como Pablo inicia esta carta hacia Tito, deja algo muy claro. Deja claro su llamamiento y la autoridad que Pablo tiene para que puede ejercer sobre Tito, ¿no? Y algo evidente, ¿no? Tito sabía quién era el apóstol Pablo, ¿no? Había estado con él, habían estado juntos, así que Pablo no tenía mucha necesidad de decirle a Tito sus credenciales, ¿no? Quién era, ¿no? Siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, por la fe de los escogidos de Dios, etcétera. Eso es algo que Tito ya sabía. Sin embargo, Pablo pone esto en este saludo, no solo dirigido a Tito, sino dirigido finalmente también a la iglesia, para que se sepa que en la iglesia no solo Tito estaba poniendo o haciendo o poniendo, sí, literalmente autoridades, sino que esto era un mandato mismo del Señor a través de Pablo, a través de Tito. Tito no podía estar en todas las iglesias en Creta, pero era una labor difícil, una labor ardua, que en medio de las circunstancias de Creta, pero aparte yendo a diferentes ciudades, a diferentes lugares, él tenía que encargarse de hacer esto en iglesias muy influenciadas por la cultura que reinaba en Creta, ¿no? Creta tenía una fama, y no solo una fama, en Creta era evidente, ¿no? Incluso cuando querían ofender a alguien le decían cretense, ¿no? En ese idioma, ¿no? Era incluso como una ofensa, ¿no? Porque los cretenses eran muy conocidos por lo que ya decíamos, ser mentirosos. En Creta había muchas personas, muchos hombres que habían sido, por ejemplo, mercenarios. ¿En qué sentido? Pues cualquier persona iba y contrataba y les daba dinero a la gente en Creta, y ellos, sin importar alguna convicción de ningún tipo, solamente por el dinero iban y se enlistaban en alguna causa, ¿no? Para ir, matar, luchar, etcétera, pero no por alguna causa en específico, sino por dinero. Ellos hacían justamente eso. Y en medio de este lugar y en medio de esta situación, no muy diferente a la situación que quizá vivimos hoy, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Una ausencia de valores, a la gente a lo malo le llama bueno, a lo bueno le llama malo, gente que no conoce a Cristo y que finalmente no tiene, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, no quieren hacerlo, no quieren ser honestos, justos, no quieren reconocer al Señor, pero tampoco pueden, ¿no? Una ciudad que no puede hacerlo. En medio de esto el apóstol Pablo le dice a Tito: tienes que corregir lo deficiente poniendo
gente en el liderazgo de estas iglesias. Así que te invito a que abras la carta a Tito, capítulo 1, y vamos a leer del 5 al verso 9. Tito 1, del 5 al 9, que dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Al que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga creyentes que no están acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Te invito a que inclines tu rostro y que oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la carta escrita a Tito, que sin duda, Señor, Pablo la dirigía a él, pero es para nosotros, Señor, en la cual nosotros somos edificados, porque toda palabra es útil, Señor, para corregirnos, para instruirnos, Señor. Y eso es lo que te pedimos que hagas hoy en medio de nosotros, Señor. Que nos dirijas, nos instruyas, Señor. Que nos lleves, Señor, a, como dice tu palabra, la estatura del varón perfecto, Dios. Sin duda, tú en tu gracia has de hacer y proveerte una iglesia santa, Señor. Tú has de hacer eso, pero nosotros también aplicamos nuestra voluntad para que esa tu obra sea hecha en nosotros. Te honramos y te bendecimos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ve por favor a Tito 1, verso 12. Ya mencionábamos un poquito acerca de las personas características en la isla de Creta, y un contraste de lo que acabamos de leer, de una gente irreprensible, honesta, no enojones, no borrachos, etcétera. Lo que acabamos de leer a partir del verso 5 es totalmente contrastante, contradictorio con lo que era la generalidad del carácter de las personas en Creta. Y no solo eso, incluso ese carácter había permeado también la iglesia. Así que no era raro que en medio de las iglesias el carácter de estas personas también estuviera presente. Así que es importante recordar esto. El apóstol Pablo escribe en la salutación que ya recordábamos y dice: conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad. No solo se trata de enseñar y decir y poder decir que tenemos mucha doctrina, que podemos decir que conocemos mucho de la palabra del Señor. Por supuesto que eso es bueno y hay que hacerlo, pero no solo se trata de hacer esto, sino el conocimiento que es según la piedad. El conocimiento que transforma mi vida. El conocimiento que me lleva a glorificar al Señor en todas las áreas de mi vida. No basta decir que sé ciertas cosas. Este conocimiento tiene que hacerse evidente, tiene que hacerse claro en los líderes, por supuesto, pero no solo en los líderes. Eso tiene que ser característico en la iglesia del Señor. Dice Tito desde el verso 10, Tito 1 verso 10, dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El apóstol Pablo ya se estudiará con mayor profundidad estos versos, pero el apóstol Pablo está hablando esto con gente que está en medio de la iglesia, ¿no? No está hablando solo la gente que está afuera, sino en medio de la iglesia había personas contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Verso 11: a los cuales es preciso tapar la boca. Qué bueno que esto lo dice el apóstol Pablo y uno no se ve para acá diciendo estas cosas, porque son palabras fuertes. Hay personas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, a las cuales hay que tapar la boca.
Y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Ahorita vamos a ver cuál es la forma de hacer estos. Dice, es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras. Nos podemos dar cuenta de estas personas que dicen conocer mucho, pero más bien trastornan familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que conviene. Verso 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo. Pablo no solo está adjudicándose incluso estas palabras, sino Pablo está diciendo, ellos mismos, saben quiénes son. Y su mismo profeta sabe lo que son los cretenses. Imagínate, uno de ellos mismos se refiere a los cretenses diciendo eso. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, ¿no? Ese profeta no estaba hablando con mucho amor ni con mucha paciencia, ¿no? Siempre mentirosos. Y creo que esto es algo en lo que debemos fijar nuestra atención, ¿no? Personas en las cuales no se podía confiar. Siempre mentían. Y yo te decía hace ratito que incluso la mentira era casi un valor. Hace algún tiempo yo veía un documental en el cual en un pueblo en África, en una tribu en África, la traición era algo bueno, era un valor, era algo que buscaban, ¿no? Entonces, cuando llegaron unos misioneros a hablar del evangelio y empezaron a hablar de Jesús aquí en la tierra y que Judas lo traicionó, ¿no? El bueno de la historia no era Jesús. Para ese pueblo, el bueno de la historia era Judas. Porque de acuerdo a su ideología, Judas había hecho algo bueno. Entonces era necesario que esta tribu, decían estos misioneros, cambie su manera de pensar totalmente, porque ellos consideran ciertas cosas como un valor, ¿no? Hoy en la cultura en la que estamos, a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Entonces estamos en medio de algo muy similar. La mentira reina. Ve por favor al 2. Quiero decir, la cultura reina en el corazón del hombre. Definitivamente sabemos que Dios es el Rey de Reyes, ¿no? Pero bueno, sí quiero hacer esa aclaración. Segunda carta a Timoteo 3, del 1 al 5. Segunda carta a Timoteo 3, del 1 al 5 dice así. También debes saber esto. Recuerda que la carta a Timoteo es una carta muy parecida a la que Pablo le escribe a Tito. Son cartas pastorales que escribe a personas encargadas. En el caso de Tito era alguien encargado, Tito, alguien en Creta. Timoteo se había quedado en Éfeso. La iglesia tenía algunas características similares, pero también tenía características muy diferentes. Y en eso hay cosas, por ejemplo, a Timoteo, perdón, en esta carta le dice que ponga a diáconos y que también ponga a líderes, a obispos. Y a Tito solamente le dice que ponga a líderes solamente. Entonces podemos ver que sí hay diferencias entre lo que iba a pasar en una iglesia y lo que iba a pasar en otra iglesia, de acuerdo a las necesidades de la iglesia de cada uno de esos lugares. Y bueno, dice 2 Timoteo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, estamos en los postreros días y los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Y dice el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay un contraste con quienes Pablo está describiendo como las personas encargadas
de supervisar a la iglesia, y no solo los encargados de supervisar a la iglesia, sino finalmente la iglesia debía tener este carácter, ¿no? No es algo que solamente el liderazgo debe tener, como vamos a ver estas características, sino finalmente son características que todo discípulo del Señor, todo aquel que ha recibido el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, debe tener, ¿no? Y en ese contexto, ve por favor a Proverbios 20, verso 6. Todo discípulo que ha conocido la verdad y ha transformado su vida, y no solamente su vida, porque el mensaje que hemos recibido no nada más es para quedarnos nosotros, sino para ir y salir y compartirla. Esa es la misión que el Señor le ha dado, no solamente a los líderes de la iglesia, sino esta es una labor que te ha dado a ti y a mí, de ir y hacer discípulos. Entonces todos nosotros tenemos que transformar no solamente nuestra vida, o el Señor no solo transforma nuestra vida, transforma la de nuestra familia, la de la iglesia y también la de la comunidad, que era el llamado también a las iglesias en Creta. No solamente resguardarse en algún lugar y no salir y quedarse como recluidos en un monasterio. Finalmente, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Proverbios 20, verso 6. Yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? ¿No? Muchas personas, dice la Reina Valera, publican su propia liberalidad. Otras versiones dicen muchas personas dicen ser buenas, ¿no? La gente hoy se cree gente buena, ¿no? Y te dicen ser fieles y te dicen ser honestos. Pero aquí dice, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? ¿No? Si a veces hasta desconfías de pronto de un abogado, como desconfías del plomero, ¿no? Como desconfías de que si el de la tienda te despachó, o sea, no es privativo de ciertas clases o de gente que tenga ciertas condiciones socioeconómicas, ¿no? Es difícil encontrar a alguien en quien confiar, y lo está diciendo el autor de los Proverbios desde este entonces, ¿no? Otra versión, la Reina Valera contemporánea, dice así: ¿dónde están los hombres sinceros? ¿No? Como una pregunta retórica, ¿no? ¿Dónde están los hombres sinceros? Diciendo, es difícil encontrar un hombre leal, es difícil encontrar un hombre fiel. Pero ¿sabes dónde sí se deben encontrar hombres fieles, buenos, honestos y dignos de confianza? En la iglesia. En la iglesia deben encontrarse esos hombres y esas mujeres. Siendo más puntual, en ti se deben encontrar, en tu casa se deben encontrar esos hombres dignos de confianza. Y no te esperes a que alguien te dé $1,000,000 a que se lo cuides, ¿no? Desde lo que el Señor te ha encargado hacer en casa, cada una de esas cosas hablan de la confianza que incluso el mundo debe tener en nosotros, como hombres que hablan verdad, como mujeres sinceras, honestas, que hablan lo que el Señor ha dicho. Esto encarga, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, a hombres dignos de confianza. Obviamente estas características, como ya he mencionado, no solo se trata de que la gente que llega al liderazgo tenga estas características. Finalmente, lo que tenía que hacer Tito, lo que tenía que hacer Timoteo, es en medio de la iglesia encontrar estas características. Así que esto no solamente está describiendo a los líderes. Por supuesto, es una responsabilidad que los líderes en la iglesia deben tener. No nos hagamos muchos maestros sabiendo que recibiremos una mayor condenación o que tenemos una responsabilidad mayor. Por supuesto, en el liderazgo hay una responsabilidad mayor, pero esto
de ser hombres fieles, honestos, irreprensibles, en realidad tendría que estar describiendo a la iglesia en total. Porque la iglesia, el liderazgo en la iglesia es influencia. O tendría, como dijimos, que ser influencia en nuestra comunidad, en la colonia en la que estás, con tu familia que no conoce a Cristo. La iglesia debería tomar ese lugar. La Biblia dice que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, ¿no? Esa es nuestra labor aquí. ¿Y cómo van a reconocer que somos discípulos? Por el amor que nos tengamos unos a otros. ¿Y cómo van a reconocer quiénes somos? Finalmente, dice, ellos van a glorificar a nuestro Padre cuando vean nuestras buenas obras. No solo que la gente sepa, hoy sabe un montón de la Biblia, hoy sabe mucho. Es bueno eso, por supuesto. No estoy hablando que eso esté mal. Pero finalmente la gente tiene que ver nuestra vida, tiene que hacer evidente en quién hemos creído. La iglesia, los líderes en la iglesia, tenemos que, por nuestro testimonio y por el conocimiento de la palabra del Señor, ganarnos la confianza de las personas por nuestro carácter, por quienes somos. A veces pensamos que la gente debe confiar en nosotros nada más porque sí, ¿no? Los hijos creen que los padres deben confiar en ellos, ¿no? Las ovejas creen que sus pastores deben confiar en ellos. Y todos pedimos confianza, ¿no? Proverbios decía, alguien digno de confianza, ¿quién lo hallará? Una vez que a mí se me ocurrió pedir confianza a uno de mis pastores, le dije, tenme confianza, ¿no? Y ¿sabes qué me dijo? Algo que hasta hoy está en mi corazón y que creo que es cierto. Él me dijo, la confianza no se pide, la confianza se gana, ¿no? Yo no puedo decir, sí, te tengo confianza, ¿no? Eso se da a través del tiempo, a través de que la gente vea tu carácter honesto, de que la gente, eso es a través del tiempo. No puedes decirle a tus hijos, ¿no? O que te den el voto de confianza de un padre sabio, ¿no? Si con tus actitudes no has modelado eso primeramente. Así que es importante poder tener esa confianza ganada, no exigida, pero ganada a través de nuestro testimonio para guiar, enseñar, atender, ver a las personas que están alrededor nuestro. Tito tenía que encontrar personas así. En medio de Creta, ya describimos un poco qué pasaba en Creta. Un trabajo difícil, un trabajo arduo, ¿no? ¿A quién le pides ese trabajo? Regresa por favor a Tito 1, verso 5, vamos a leerlo otra vez. Dice, solo la primera frase, dice, por esta causa te dejé en Creta. Definitivamente, Tito era alguien de la confianza de Pablo. Por eso le da esta instrucción y por eso le encarga esto importante. Tito había mostrado ser, como el mismo Pablo le llama, un verdadero hijo en la fe. ¿Te imaginas que alguien pueda decir de ti, verdadero hijo en la fe? ¿Te imaginas que alguien pueda decir de nosotros eso? Que somos de verdad, que somos de a de veras, pues, ¿no? Hay trabajos para diferentes personas. Este era un trabajo difícil. Quizá alguien puede ver el trabajo, la dificultad que implica el trabajo que tenía Tito en medio de esa iglesia, con gente de esos caracteres, predicando falsa doctrina, en medio de Creta. Pablo le dice, por esta causa te dejé. No te digo que te vayas, ¿no? No le dijo a Tito, no, ya agarra tus maletas y nos vamos. Quédate. Hay un trabajo difícil. Y hay gente a la cual tú puedes decir, es un trabajo bien complicado. No se lo doy a él, ¿no?
Pero Tito no era así. Había un trabajo bien complicado y el Señor, a través del apóstol Pablo, decidió encargárselo a Tito. Hay personas fieles, hay personas que pueden cumplir esa clase de trabajos. Quizá nosotros es momento de una buena reflexión para que nosotros podamos saber si somos dignos de esa confianza, de que alguien puede encargarnos cosas importantes. El que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. A veces ni siquiera en lo poco podemos ser fieles, ¿no? El Señor nos da a administrar un salario de 3,000 pesos, ¿no? Y creemos que cuando tengamos un salario de 100,000 lo vamos a saber administrar. Si en lo fiel no lo eres, tampoco lo vas a hacer, menos vas a hacer en ese momento. En la iglesia debe haber hombres fieles a los cuales se les pueda encargar este tipo de tareas, ¿no? Un hombre que amaba a la iglesia, dice el verso 5 otra vez. Dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito y las personas que están en el liderazgo tienen que ser fieles a la iglesia. Lo que ya te decía, Tito pudo haber dicho, no, aquí son puros mentirosos, aquí son falsos maestros, aquí. Pero ¿sabes qué hizo Tito? Obedeció lo que Pablo le dijo y se quedó. ¿Te acuerdas también lo que le dice Pablo a Timoteo? Te ruego que te quedes en Éfeso para que enseñes a algunos, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿no? Aquí le dice, quédate en Creta para que corrijas lo deficiente. ¿Te acuerdas? Lo importante en esto no era que Tito y Timoteo se sintieran cómodos, es que había una labor y una tarea que cumplir en medio de esa iglesia con tantas dificultades y, como dice aquí, con tantas deficiencias. ¿Cómo lo iba a hacer? Dice, estableciendo ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ser fiel a Dios, por supuesto, ser fiel al llamado que Dios nos ha dado y ser fiel también a la iglesia. En medio de lo torcido, en medio de las dificultades, asegurarnos que en medio de esas circunstancias nosotros vamos a estar cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Y qué pide Tito? ¿O qué tenía que buscar Tito en estas personas? Empieza a nombrar algunas características el apóstol Pablo, características importantes, ¿no? Carácter piadoso en las personas. Ya hablamos, un conocimiento de la verdad que ha transformado tu vida. Y Pablo le da cierto criterio o ciertos rasgos de carácter de las personas, los cuales tenía que ver. ¿Te acuerdas cuando Isaí llega Samuel llega a la casa de Isaí para ver a sus hijos, ¿no? Y de pronto llega uno para poner un rey, ¿no? Y llega uno bien fuerte, bien guapo y toda la cosa, y ¿no? Samuel mismo decía, este es, ¿no? Pero Dios le dijo, no te fijes en lo que se fija el hombre. A veces nosotros pensamos, tal persona, hoy sabe, habla, me impresiona con lo que sabe, me impresiona con lo que dice. Y muchas veces el Señor dice, ve su carácter, ve su carácter. David estaba cumpliendo su labor. Le dejaron mientras los otros estaban en la guerra, pues tú ve a cuidar ahí a las ovejitas, ¿no? Pero dejaba la vida cuidando a las ovejitas, ¿no? Se enfrentaba contra el león, se enfrentaba contra el oso, y no hacía menos el lugar en el que el Señor lo había puesto. Así que lo que califica a un hombre para el liderazgo espiritual no son muchas de esas características que nosotros pensamos. No necesariamente haber ido a un seminario bíblico, o que tenga un don especial para hablar, o un don natural, o sea, muchos dones de saber hacer quizá muchas cosas. Esas cosas no son las que califican. Es más, Dios pudo haber dicho que
eh, así como el Señor da dones a los hombres, todos estos dones todas estas características las pudo haber dado como un don, ¿no? Ok, te voy a poner el liderazgo, ya, ten estos dones, ¿no? Pero así no es como Dios estableció que se hicieran las cosas. Es algo que se tiene que hacer con el tiempo, con el tiempo. ¿Cómo se muestra la fidelidad? A través del tiempo. Ya hablamos de la confianza. Soy fiel en esto, soy fiel, Señor, te soy fiel en esto. Estoy diciendo la verdad, me arraigo a tu palabra, a lo que tú me has dicho que haga. Dice el verso 6 de Tito 1:6. Dice: el que fuere irreprensible. Irreprensible. Y desde aquí muchos nosotros así ya decimos: pues ya estoy descalificado. Y por favor te pido algo. Por supuesto la Biblia está hablando de líderes y definitivamente no se trata de quitar la responsabilidad que el liderazgo tiene de tener estas características. Pero de pronto empezamos a ver la lista y empezamos a frotarnos las manos así para ver, a ver si este de acá lo está, a ver si. Preguntémonos cómo estamos nosotros, ¿no? Sí tenemos que tener claro, repito, que esas son características del liderazgo, ¿no? Pero ya hemos dicho que esas características tienen que empezar en medio de la iglesia. Así que preguntémonos cómo estamos nosotros. Y dice: el que fuere irreprensible. Literalmente esta palabra quiere decir no que sea perfecto o con la perfección que a veces nosotros creemos que alguien debe tener para ocupar ciertos lugares. Literalmente quiere decir nada a qué afianzarse, nada de los cuales se puedan agarrar. Esta palabra se usaba cuando alguien ya era aprendido y era llevado a la cárcel o a responder en frente de las autoridades, porque ya había algo, vamos a decir, que lo hace merecedor de llegar a ese punto, a una instancia legal en cualquier sentido. Y esa es la palabra que se está ocupando aquí, ¿no? No que sea perfecto, pero sí que nadie pueda tomarse de él y argumentar, ¿no? Alguna situación que ha hecho en su vida para ser acusado, para ser cuestionado. La Biblia dice cómo hacer esto. Dice que si alguien viene contra alguien, contra un líder, dice 2 o 3 testigos, y hay una manera de hacerlo, ¿no? Y hasta ese momento, ¿no? Porque la gente puede decir muchísimas cosas de las personas que están en liderazgo, pero sin donde afianzarse, ¿no? Sin donde agarrarse. Pero si esas cosas sí tienen un lugar donde afianzarse, donde agarrarse, y es algo que definitivamente descalifica para el ministerio, ahí es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿no? Una causa, alguna acusación moral, espiritual, ¿no? Que lo lleva a rendir cuentas, ¿no? En ese sentido. Hablamos de fidelidad. Un líder, alguien que supervisa las cosas de la iglesia, y un discípulo del Señor tiene que ser fiel a la iglesia, ya dijimos, pero también tiene que ser fiel a los demás. Sigue diciendo el texto, Tito 1, verso 6, dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga a sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Dice marido de una sola mujer. Aquí hay algunas personas que sin tomar en cuenta el sentido de lo que está diciendo el apóstol Pablo, dicen que, por ejemplo, alguien que no tiene mujer, alguien que no está casado, está descalificado para servir al Señor, ¿no? Y eso no es lo que está diciendo. Está hablando de rasgos de carácter, ¿no? Al decir marido de una sola mujer, esta idea es hombre de una mujer. O sea, está hablando de una fidelidad, de ser fiel a su esposa. Cuando nosotros hablamos de irreprensible, ¿no?
esa palabra irreprensible abre la puerta, vamos a decir así, a todas las demás cosas que están ahí enlistadas, ¿no? ¿Qué cosas descalifican para el ministerio? Por ejemplo, el adulterio, ¿no? Eso es algo que descalifica para el ministerio, ¿no? Entonces, a eso se refiere alguien que emocionalmente pueda tener la resistencia, ¿no? A lo mejor alguien dice, pues sí, mi esposa, tengo una sola mujer ahorita, pero he tenido 27, ¿no? Entonces, pues, definitivamente es alguien que su carácter está ahí como, en ese sentido, pues no muy correcto, ¿no? Entonces, una persona fiel a su esposa, una persona también fiel a sus hijos, ¿no? Fiel con respecto al llamado que Dios le ha dado, con respecto a su familia, a su esposa y a sus hijos. ¿Te das cuenta que esto es importante? Lo que está pasando en casa es importante. Ser fieles a estas cosas. No vamos a entrar a mucho detalle a cada una de estas palabras, porque bueno, tendríamos que ocupar muchísimo tiempo, pero repito, en general son las cosas que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Dice el verso 7, vuelve a repetir la misma palabra que había dicho. Dice, porque es necesario que el obispo, otra vez dice, sea irreprensible. Otra vez está llegando con este rasgo de carácter que los líderes deben tener. Y algo importante, dice, acaba de hablar de su familia, de su esposa y de sus hijos. O sea, cosas que Dios le ha dado a una persona que anhele estar en liderazgo en medio de la iglesia. E inmediatamente después dice, otra vez irreprensible como administrador de Dios, ¿no? El apóstol Pablo le decía a Timoteo también, como alguien que no sabe gobernar su casa va a poder gobernar las cosas en medio de la iglesia, ¿no? Entonces, si yo he mostrado fidelidad administrando las cosas en casa, siendo fiel a mi esposa, siendo fiel al llamado que tengo con respecto a mis hijos en enseñanza, entonces he sido un buen administrador de lo que el Señor ya nos ha dado. Primeramente, voy a rendir cuentas de mi esposa y de mis hijas. El Señor me va a pedir cuentas, porque mi esposa y mis hijas y lo que el Señor me ha dado no me pertenecen, son de Dios, ¿no? Y a mí me ha dado una responsabilidad sobre mi familia, y yo voy a rendir cuentas, así como los líderes hemos de rendir cuentas de lo que del trabajo que el Señor nos ha encargado en medio de la iglesia. Gente que rinde cuentas de su vida, gente que sabe que va a rendir cuentas de eso. Ve por favor a Hebreos 5 verso 14. Estamos diciendo que no habla de capacidades profesionales o de elocuencia, sino de carácter, ¿no? Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice aquí, han alcanzado la madurez por el uso, y particularmente dice aquí, por la práctica. Es alguien que ha tenido dones espirituales, tal vez, que sí tiene preparación, pero no solo eso, sino que la práctica, el tiempo, el uso te hace ejercitar esos sentidos, ¿no? Por eso Pablo le decía a Timoteo, no alguien nuevo, que tal vez sabe muchas cosas, pero no tiene los sentidos ejercitados, no es maduro, tiene mucho conocimiento, pero no tiene madurez. Regresa a Tito 1, el verso 8 dice así, sino hospedador. Empieza a hablar algunas características ahora en positivo. Había dicho lo que no debía hacer, ahora dice
lo que debe ser: hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Voy a volver a leer estas últimas tres palabras: justo, santo y dueño de sí mismo. Justo tiene que ver con las personas, ¿no? Que pueda hacer justicia y pueda comportarse de una manera justa con las personas que están alrededor. Santo es rendir esas cuentas también con su Señor, hacer justicia hacia Dios. Y luego dice dueño de sí mismo, ¿no? Algo también que es de manera personal, ¿no? Dueño de sí mismo. Alguien que es, como dice el verso 7, iracundo, ¿no? No dado al vino, pendenciero. Esta cuestión es, pendenciero quiere decir listo para golpear, ¿no? Iracundo, alguien no solo que se enojó, ya se enojó, ya está descalificado del ministerio. No se trata de eso, es alguien iracundo, es alguien que constantemente está en ese carácter, que está enojado todo el tiempo, ¿no? Y que responde y que golpea. Puede golpear de manera física, e incluso de manera verbal, ¿no? Ese es el carácter. Por eso aquí dice dueño de sí mismo. Alguien que no puede ser dueño de sí mismo, pues bueno, va a perder con el vino, va a perder cuando se enoja. ¿Te acuerdas de Moisés, ¿no? Y Dios le dice, háblale a la roca, ¿te acuerdas? Y Moisés le dice, sí, Señor, y regresa y le dice al pueblo, ustedes son unos rebeldes, y boom, les empieza a regañar, ¿no? Y le pega, no le habla a la roca, le pega. ¿Se merecía el pueblo? ¿Eran rebeldes? Pues no estaba diciendo ninguna mentira, ¿no? Pero te das cuenta todo lo que cosechó Moisés por ese arranque de enojo, ¿no? No entró a la tierra prometida. ¿Te das cuenta? La responsabilidad que hay, ¿no? También es alguien que debe ser fiel a la palabra del Señor. Dice el verso 9, Tito 1:9, dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retener. La NTV dice, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Literalmente esta palabra o esta expresión quiere decir alguien que se aferra a la palabra del Señor. Dice Hechos 20, versos 26 y 27. Hechos 20, verso 26, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice así. El apóstol Pablo hablando, diciendo, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. La Reina Valera dice, mis manos están libres de su sangre, ¿no? La NTV dice, nadie va a poder decir que se perdió por mi culpa. ¿Por qué? Dice el verso 27. Porque no me, en esta versión me llamó mucho la atención como lo dice, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. O sea, alguien que anhela obispado, que quiere ese lugar, alguien que está aquí, es alguien que no se echa para atrás a la hora de declarar la palabra de Dios. Requiere valor. No necesariamente lo que la gente quiere escuchar. Es muy fácil hablar y retribuye muy bien cuando tú dices lo que la gente quiere escuchar. Eres bien recibido, te invitan a todos lados, ¿no? Pero cuando de pronto no huyes, no te echas para atrás y declaras, ¿no? Okay, las personas pueden hacerse a un lado, pero podemos decir, si alguien sufre la muerte eterna, no va a ser por mi culpa, no va a ser mi responsabilidad.
algo importante, y con esto termino. Pablo también le dice a Timoteo: aquel que anhela obispado, buena obra desea. El ser líder en la iglesia, el servir en la iglesia, debe ser un anhelo de la iglesia. O sea, es bueno que quieras serlo, es bueno que quieras estar aquí, es bueno que quieras enseñar, abrir tu casa para un estudio bíblico, servir en algo. Eso es bueno, por favor. Este sermón se trata de eso, de animarte, que es buena obra el que tú desees servir al Señor y entregar toda tu vida al Señor. Pero hay algo importante, pero es necesario que el diácono, que el obispo, el servidor, no solo el líder, el servidor, y por supuesto el líder, los pastores, ¿no? Quizá podemos decir que eso es imposible para nosotros. Ves esta lista y dices: no, desde la primera palabra no es para mí. Pero déjame decirte algo, eso es un engaño, eso es un engaño, porque el Señor prometió estar con nosotros, y la obra que hace en nosotros hace todo esto. O sea, nadie puede pararse aquí y decir: yo soy irrepresible marido de una sola mujer, porque esto me daría gloria a mí. ¿Sabes qué? Si alguien anhela todo esto, si anhela tener todas estas características, ya sea un líder o ya sea alguien en medio de la iglesia, un padre de familia, si tú anhelas esto, es para la gloria del Señor, para que en todo y por todo Dios sea glorificado. Y tú tienes a su Espíritu, y el Señor prometió estar contigo hasta el fin. Así que es un engaño el que tú pienses que no puedes hacerlo. Ok, el apóstol Pablo decía: me esfuerzo más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo esto será por gracia. Inclina tu rostro y vamos a orar juntos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, porque eres bueno, misericordioso, santo, justo. Gracias, Señor, porque habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, nos has tenido por fieles, poniéndonos en el ministerio, como decía el apóstol Pablo, Señor. Permítenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, poder ser fieles representantes de tu Hijo Jesucristo en esta tierra, Señor. Que podamos levantarnos como hombres y mujeres fieles, confiables, que aman a su Padre celestial y que aman el llamado que Dios les ha dado, ya sea en casa, ya sea en la iglesia, cualquiera que sea el llamado que tú, Señor, nos has dado. Permítenos cumplirlo, Señor, y rendirte cuentas como siervos fieles, Padre. Te bendecimos, honramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios.
Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.